El héroe de esta historia es un maestro del disfraz. A algunos se les ha aparecido como una cuña, a otros como un cono. Pero sea cual sea la forma que haya adoptado, él siempre ha sido el número uno. Su historia es nuestra historia. Es una historia de lucha, de conocimiento, del lugar de donde vienen los números. Veremos cómo 1 contribuyó a la creación de grandes ciudades y a la construcción de imperios, e inspiró a algunos de los más grandes pensadores de la historia. Y veremos también cuál fue su papel en el hecho de que el dinero funcione como lo hace. Oh, gracias. Y por último veremos cómo 1 se alió con 0 para dominar el mundo en que vivimos hoy en día, el mundo digital, el mundo gobernado por unos y ceros. Las palabras que estoy diciendo ahora han sido recogidas en primer lugar por mi ordenador utilizando un código de unos y ceros. Incluso mi imagen, que sale en esta televisión digital, ha sido enviada a través del éter como una serie de unos y ceros. Pero, ¿cómo han llegado estos 2 dígitos a dominar el mundo? Eso no ha sido siempre así. De hecho, durante la mayor parte de la historia humana, el 0 ni siquiera ha existido. Es 1 el que ha contado de verdad. La historia del número 1. ¿De dónde venía 1? Bueno, esta historia empieza en los albores de los tiempos. Hace 3.042.059 años, el primer primitivo 1 salió reptando de aquel caldo primigenio para vivir en tierra firme. No, en absoluto, es broma. De hecho, los orígenes del 1 están envueltos en misterio. Un misterio que solo nuestros más primitivos antepasados podrían resolver. En cierto momento, alguno de ellos debió ser el primer ser humano que usó el 1 para contar. Pero, ¿cuándo? Prácticamente desde que el hombre ha sido capaz de hacer marcas en los huesos, ha estado, haciendo marcas en los huesos. Pero, ¿qué hay del tipo que hizo rayas como estas hace 150.000 años? ¿Es posible que estuviera contando? ¿Acaso estas rayas representan una serie de unos? Bueno, los expertos nos dicen, con todo el peso de las pruebas científicas y arqueológicas, que no tienen ni idea. De lo que sí están bastante seguros es de que 1 es mucho más joven que nosotros. No ha sido hasta hace relativamente poco, unos 20.000 años escasos, que tenemos una prueba sólida de la existencia de 1 y de que alguien lo utilizaba para contar. Por supuesto, no tenía este aspecto cuando nació. Entonces, 1 no era más que una raya en un hueso. Este hueso es conocido como el hueso de Ishango. Fue hallado hace relativamente poco en el Congo. Y miren, aquí pueden ver las rayas. Sabemos que cada una de ellas representa un 1. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Bueno, alguien debía estar contando porque hay 60 rayas a lo largo de esta parte del hueso y otras 60 en esta otra parte, distribuidas además en grupos de la misma cantidad. Y no hay modo de hacer eso si no es contando. El hueso de Ishango marcó un momento decisivo de la humanidad. Los zoólogos nos dicen que otros mamíferos son capaces de contar hasta 3 e incluso hasta 4, pero no más. Al convertir el 1 en una raya,
Nuestros primeros ancestros podían contar hasta 4, 5 y 6 si realmente eran tipos listos. De hecho, podían contar tantos unos como quisieran. Y eso fue lo que nos dio ventaja sobre leones y tigres. En adelante, contar no tendría límites. Uno había crecido hasta convertirse en un chico grande. Mientras tanto, los humanos estaban empezando a mudarse, y eso iba a cambiar la historia de uno para siempre. Dejaron de vivir en cavernas para construirse sus propias cuevas, las casas. El siguiente acontecimiento importante en la vida de uno iba a suceder en la antigua civilización de Sumer. Aquí, en el Próximo Oriente, hace alrededor de 4000. Bueno, ahí lo tienen. En aquella época, los sumerios decidieron darle a uno su independencia. Dejaron de representarlo haciendo rayas en un hueso y lo liberaron, representándolo como una ficha. Esta transformación cambió no solo la vida de uno, sino también el curso de la historia. La invención de estas fichas permitió a los sumerios hacer cosas que nadie había hecho hasta entonces. Si tú añades muescas a un palo o hueso, puedes hacer solo eso, añadir o sumar. Pero con las fichas puedes también quitar, restar. Supongamos que tienes 6 gallinas y te comes 5. ¿Y qué es lo que tenemos? Una indigestión. No. Ha inventado la aritmética. Aquel fue el mayor avance de uno hasta entonces. Pero, ¿por qué sucedió aquí? Para averiguarlo tenemos que ir a un lugar donde no sucedió. Conozcan a los Walpiri, de la Australia Central. Son un pueblo que vive aquí desde hace unos 30.000 años, aunque no hace tanto que los antropólogos descubrieron que no utilizan números. La gente se interesó por los Walpiri porque en nuestra lengua no utilizamos números. Tenemos una palabra para decir uno, pero eso es todo. Hasta recientemente, los Walpiri se las han arreglado sin utilizar números. ¿Cómo lo han podido hacer? Las cosas que hacen ustedes en su mundo se hacen aquí de otra manera. Vean, por ejemplo, al anciano Yapal Yarri, que ha crecido y ha vivido sin usar nunca números. Yapal Yarri nombra a todos sus nietos. Lo que no dice es 4, que no existe en su vocabulario. Los más viejos de los Walpiri no hablan de los momentos del día en términos exactos, sino de la posición del sol. Ni siquiera hablan de distancias, pues el mapa de su territorio está hecho no con números, sino con canciones que contienen toda la información que necesitan. Estas canciones de tiempos inmemoriales, profundamente enraizadas en su cultura, constituyen un gran orgullo nacional. El hecho es que tradicionalmente los Walpiri no han necesitado realmente un sistema numérico, y mucho menos la aritmética.